Hola, ¿qué tal alumnos? Nuevamente sean bienvenidos a estos tutoriales. En esta ocasión analizamos el problema del área bajo la curva, que se le conoce como la integral definida. El problema planteado es calcular el área, como podemos ver aquí en la figura, comprendido entre la gráfica de una función con sus valores positivos o iguales a 0, el eje de las x y las rectas verticales x1 igual a y x2 igual a b. Esto, para este problema se le conoce como el área bajo la curva. Si la función es positiva o igual a 0, el área comprendida entre el eje x, la gráfica de la función y las raíces verticales x1 igual a y x2 igual a b, lo vamos a denotar entonces como la integral definida de AB de la función, esto es igual al área. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. La integral definida de la función entre los límites a y b es igual al área de la función entre a y b. Bueno, vamos a ilustrar esta situación. Tenemos el primer ejemplo. Encontrar el área de la función f de x es igual a 3 entre x igual a 2 y x igual a 8. Primero realizamos nuestra gráfica. En nuestro gráfico, pues tenemos lo siguiente. Aquí está la gráfica de la función y es igual a 3. Es una función constante que pasa tocando el eje de las y en 3 y aquí teníamos nuestra gráfica. Nuestro límite inferior, x es igual a 2, aquí lo tenemos límite inferior. Nuestro límite superior, x es igual a 8, aquí tenemos x es igual a 8. Entonces, el área a determinar es el área encontrada o limitada entre la gráfica de la función, el eje x y los límites inferior y superior. Podemos observar que esta es una figura conocida, que viene siendo un rectángulo. Por geometría ocupamos el área del rectángulo, que es base por altura, esa es la fórmula del rectángulo, y tenemos entonces que el área es igual a 6 por 3, y por lo tanto el área es 18 unidades cuadradas, donde U simboliza cualquier unidad de medida. Como no tenemos una unidad específica, pues la U pueden ser centímetros, puede ser 18 centímetros cuadrados. Si cada cuadrito vale 1 metro, serían 18 metros cuadrados. Si cada cuadrito equivale a 1 kilómetro, serían 18 kilómetros cuadrados, etc. Entonces, como no tenemos una unidad definida, vamos a simbolizarlo con la U, unidades cuadradas, o sea, 18 cuadritos cuadrados adentro de esta superficie. Y lo denotamos entonces como la integral definida de 2 a 8 de la función 3 es igual a 18 unidades cuadradas. Veamos nuestro segundo ejemplo para ilustrar más la integral definida. Entonces tenemos que hay que encontrar el área de la función f de x igual a menos x más 6 entre x igual a 2 y x igual a 6. Podemos observar que es una función de grado 1, es una función lineal, es negativa y pasa tocando al eje de las x en 6. Entonces tenemos que la pendiente negativa es una línea decreciente que toca al eje de las y en 6. Y bueno, tenemos aquí el área limitada entre la gráfica de la función, el eje x y los límites, el límite inferior igual a 2 y el límite superior igual a 6. Esta es el área a determinar. Observamos que es una figura geométrica conocida también, que es un triángulo. Entonces, por geometría tenemos lo que es la fórmula del área para el triángulo, base por altura entre 2. Sustituimos los valores y tenemos que la base es a 4 y la altura es a 4. Entonces, área es igual a 4 por 4 entre 2. Por lo tanto, tenemos entonces que es 4 por 4, 16 entre 2, 8 unidades cuadradas. Tenemos entonces que nuestra integral definida de 2 a 6, de los límites 2 a 6, de la función menos x más 6, es igual a 8 unidades cuadradas. Ejemplo número 3. Encontrar el área de la función f de x es igual a x cuadrada entre x igual a 0 y x igual a 1. Esta es una función de grado 2, es una parábola que pasa por el origen
Aquí lo tenemos ya graficado. Tenemos que la parábola parte del origen. Entonces, los límites 0, aquí está el límite 0 y el otro límite 1, aquí está. Entonces, el área comprendida entre lo que viene siendo la gráfica de la función, el eje X y sus límites inferior y superior, ese es el área a determinar. Y podemos observar entonces que esto no es una figura geométrica. No tenemos precisamente una fórmula mediante la geometría que nos pueda ayudar a determinar el área comprendida entre la gráfica, sus límites y el eje X. Este tipo de figuras se le conoce como figuras amorfas. Y para poder determinar el área comprendida entre una figura amorfa, es decir, una figura que no es conocida su forma, por eso se le conoce amorfas, porque no son conocidas sus formas, no es un cuadrado, no es una circunferencia, no es un pentágono. Entonces vamos a ocupar lo que es el cálculo integral. Aquí es donde entra el cálculo integral. Y para poder encontrar estas áreas de figuras amorfas, vamos a ocupar lo que es la integral definida entre el límite inferior y el límite superior de la función. Eso me va a ayudar a encontrar precisamente el área desconocida por la geometría. Y bueno, existen varias formas, varios métodos para poder encontrar lo que es este tipo de áreas. Pero vamos a ocupar lo que es, en este caso específico, la regla de Barrow. El proceso para calcular integrales definidas se sintetiza con la regla de Barrow, en honor al teólogo y matemático inglés Isaac Barrow. Y bueno, él nos define 3 pasos para poder calcular una integral definida y veamos el paso número 1. Se busca la función primitiva de la función. En este caso, la función primitiva, o también llamada antiderivada, va a ser igual a la integral indefinida de la función diferenciada, como lo veníamos viendo desde los videos anteriores. Paso número 2. Se evalúa la función primitiva en los límites, en el límite superior y el límite inferior, y después se diferencia, es decir, las vamos a restar. Entonces, en el paso número 2 evaluamos la primitiva en el límite superior y le restamos la función primitiva evaluada en el límite inferior. Paso número 3. Vamos a hacer que la función, la integral definida de AB de la función va a ser igual a lo que resulte de evaluar las dos funciones y evaluar la función primitiva en los límites, y eso lo vamos a conocer como el área, puesto que esta función, esta integral definida es precisamente el área. Por lo tanto, el resultante de esta diferencial vamos a conocerlo como el área. Estos son los 3 pasos básicos para poder encontrar un área de una figura amorfa o el área bajo la curva mediante la regla de Barrow. Vamos a ilustrarlo nuevamente con nuestros ejemplos iniciales. Empezamos con el primer caso. Encontrar el área de la función f de x igual a 3 entre x igual a 2 y x igual a 8. Entonces aquí tenemos ya lo que es nuestra figura. Aquí está la gráfica, aquí están los límites y vamos paso a paso. Paso número 1. Encontramos la función primitiva. Entonces, en este caso, para encontrar la función primitiva, pues tenemos que ocupar la integral indefinida. Y la integral indefinida queda de la siguiente forma. La integral indefinida de la función, solamente vamos a partir de aquí, de la función 3 diferencial de x, puesto que las funciones primitivas son las diferenciales de la integral de la función. Entonces tenemos aquí que aplicando las reglas de integración, como esta es una constante, sale fuera de la integral y nos queda la 3 por la integral del diferencial de x. Por las reglas de integrales inmediatas tenemos que la integral del diferencial de x es igual a x más la constante. Entonces nos quedaría 3 por x es igual a 3x más la constante.
Esta es la función primitiva. Paso número 2. Evaluar la primitiva de los límites y calcular su diferencia. Aquí tenemos entonces ya la función primitiva. Aquí vamos a hacer otra notación nueva. Vamos a todo encerrarlo entre corchetes y en el lado derecho, en la parte superior, vamos a poner el límite inferior y en la parte inferior vamos a poner el límite inferior precisamente de lo que viene siendo el corchete que está a la derecha. En algunos libros o algunas notaciones no ocupan corchetes, solamente vamos a encontrar una línea vertical, pero a esa línea vertical también se le colocan los límites superior y el límite inferior. Pero nosotros vamos a trabajar con corchetes. Entonces tenemos que esto es igual a la función primitiva evaluada en 8 primero. Entonces las x que se encuentren aquí se van a sustituir por 8 y nos quedaría 3 por x, pero x vale 8 más la constante, menos la función primitiva evaluada en 2. Entonces tenemos que esta x ahora va a tomar el valor de 2, quedaría 3 por 2 más la constante. Y aquí ya tenemos entonces la función primitiva evaluada en los límites y restándolas. Haciendo las cuentas nos quedarían 3 por 8 es 24 más la constante. Menos, del otro lado nos quedaría 3 por 2, 6, pero por el menos de la resta nos quedaría menos 6. Y luego nos queda la constante, como es positiva, por el menos de la resta nos quedaría menos c. Finalmente podemos observar que nos va a quedar nada más 24 menos c, menos 6. Y las constantes se van a cancelar. Más constante, menos constante nos da 0, se cancelan. Entonces a partir de aquí en adelante las constantes las vamos a anular, no las vamos a considerar en las funciones primitivas, puesto que ya vimos que al momento de evaluarlas se cancelan. Solamente vamos a dejar la función primitiva hasta el resultado, no vamos a considerar la constante puesto que se cancela. Entonces tenemos que 24 menos 6 nos daban 18 y en el paso número 3 decimos que el área es igual a la diferencia de los límites. Por lo tanto, el área era la integral definida de 2 a 8 de la función es igual a 18 unidades cuadradas. Ejemplo número 2. Encontrar el área de la función f de x es igual a menos x más 6 entre x igual a 2 y x igual a 8. Ya teníamos la gráfica definida, los límites definidos y esto es lo que hay que encontrar. Por el método de Barrow tenemos el paso número 1, encontrar la primitiva de la función. Entonces vamos a hacer nuestra integral indefinida de la función menos x más 6 diferencial de x. Bueno, como no tenemos una potencia, pues lo separamos en dos integrales. Nos queda la integral de menos x diferencial de x más la integral de 6 diferencial de x. Sacando las constantes, aquí es como si tuviéramos una unidad. Menos 1, que es la constante, sale el negativo hacia afuera. Y el 6, que es la constante, sale hacia afuera, quedando de la siguiente forma. Menos la integral de x diferencial de x, nada más queda esta parte dentro de la integral. Sacando el 6, queda el 6 por la integral del diferencial de x. Aplicando nuestras integrales inmediatas en cada uno de los casos, tendríamos entonces que en el primer caso nos quedaría menos que multiplica a x, como tiene potencia 1, sería 1 más 1 sería 2, dividido entre lo mismo que sería 2. Entonces nos quedaría menos x al cuadrado entre 2, más 6 que multiplica a la integral del diferencial de x, pero la integral del diferencial de x es x más la constante, entonces nada más nos quedaría 6 por x, así quedaría. Y ya no escribimos la constante porque ya vemos que se va a eliminar en el siguiente paso. Entonces hay que evaluar los límites, hay que evaluar la función primitiva en los límites y calcular su diferencial. Reescribimos la función primitiva, lo encerramos entre corchetes y colocamos los límites, el límite superior 6 y el límite inferior que es 2. Entonces primero vamos a evaluar toda la función en el límite superior y después lo vamos a restar nuevamente la función primitiva con el límite inferior. Primero cuando las x valen 6 nos quedaría 6 al cuadrado entre 2
más 6 por x, pero la x vale 6, aquí está, menos la función primitiva cuando esta x vale 2, entonces nos quedaría 2 al cuadrado entre 2, más 6 por x, pero x vale 2. Haciendo las cuentas tendríamos lo siguiente, 6 al cuadrado nos quedarían 6 por 6, 36. Dividido entre 2 nos queda 18, pero como es negativa la fracción nos queda menos 18. Más 6 por 6, 36, aquí lo tenemos. Eso es el primer corchete. Menos, aquí haciendo las cuentas tendríamos 4 por 4, perdón, 2 por 2, 4, entre 2 nos queda a 2. Como es negativa la fracción, tendríamos negativo. Más 6 por 2, 12. Continuando con nuestras cuentas, tendríamos que a 36 le quitamos 18, nos quedan 18 positivos, menos a 12 le quitamos 2, nos quedan 10, por el menos de afuera nos queda menos 10. A 18 le quitamos 10, nos quedan 8. Finalmente, el área es igual a la diferencia de los límites, lo que obtuvimos aquí. Entonces tenemos que la integral definida de 2 a 6 de la función, que este es precisamente el área de la gráfica, es igual a 8 unidades cuadradas. Y bueno, en el tercer caso que no lo podíamos definir por medio de geometría, vamos a definirlo por la regla de Barrow. Paso número 1, encontrar la primitiva de la función. Como la función es x cuadrada, tendríamos entonces la integral indefinida de x cuadrada diferencial de x. Aplicando las reglas de integración, tenemos que x a la 2 más 1 nos queda 3 dividido entre 3. Y este viene siendo la primitiva o antiderivada. Evaluamos la primitiva en los límites y calculamos su diferencial. Colocamos x, que es la primitiva, x al cubo entre 3, entre corchetes con los límites superior 1 y inferior 0. Primero evaluamos en el límite superior y después restamos con el límite inferior. Como nada más tenemos una x, pues primero sustituimos cuando x vale 1. 1 al cubo entre 3 menos, ahora cuando x vale el límite inferior que es 0, nos queda 0 al cubo entre 3. Haciendo las operaciones, tendríamos que 1 al cubo es 1, porque es 1 por 1 por 1, nos queda 1, entre 3 sería 1/3, menos 0 al cubo, pero 0 al cubo es 0, entre 3 pues es 0, entonces no tiene caso escribirlo, anularíamos esa parte, y nada más nos quedaría 1/3. Finalmente, el área es igual a la diferencia de los límites, lo que resultó de la diferencia de los límites. Entonces tenemos que la integral de 0 a 1 de la función x cuadrada es igual a 1/3 de unidades cuadradas. Eso es el valor que tenemos en nuestra figura amorfa. Y bueno, pues aquí tenemos lo que viene siendo el problema del área bajo la curva.